El verdadero origen del cumpleaños. Jesucristo dice en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El origen del cumpleaños. La fiesta de cumpleaños es la celebración más popular para las gentes, incluyendo muchos cristianos. Se celebra con el propósito de rendirle homenaje a una persona por el día de su nacimiento. Al igual que todas las tradiciones, muchos cristianos piensan que la fiesta de cumpleaños es buena y aceptable y no tiene nada de malo. Sin embargo, debemos investigar rigurosamente si estas fiestas son aceptables para Dios o no. ¿Es el cumpleaños bíblico y está de acuerdo Dios con esta práctica? La mayoría de llamados cristianos consideran esta celebración como una fiesta inofensiva y a nadie se le ocurre investigar sus orígenes verdaderos y desconocen que dicha celebración está asociada con el paganismo, la adivinación, espiritismo, ocultismo, magia y satanismo. Colosenses capítulo 2 versículo 8 enseña: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Todo lo que no proviene de la doctrina de Jesucristo hay que examinarlo detenidamente antes de aceptarlo y ponerlo en práctica dentro de la comunidad cristiana. Por eso, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22 enseña: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Por lo tanto, los cristianos no debemos ignorar las instrucciones tan claras que la Biblia presenta. La tradición de celebrar cumpleaños es muy antigua y nació de culturas cuyas religiones eran ocultistas, que practicaban la magia, espiritismo y la adivinación. En realidad, la celebración de los cumpleaños surgió de la astrología. En la antigüedad, los hombres observaron el cielo y las estrellas y luego inventaron un calendario para calcular las fechas de nacimiento de reyes y gobernantes. Es por eso que muchas personas consultan el horóscopo en vez de Dios en busca de respuestas. Documentación histórica revela al paganismo detrás de la costumbre de felicitar, obsequiar regalos y encender velas. Supuestamente el propósito principal de estos ritos paganos era proteger al que celebraba su cumpleaños de los malos espíritus durante un año. Es importante saber que las fiestas de cumpleaños estaban reservadas para los reyes y personas importantes en las sociedades paganas y supersticiosas. Supuestamente en estas sociedades eran mantenidos registros de todos los nacimientos, porque los nacidos adquirían la protección y el carácter del dios del horóscopo del cual habían nacido. Los egipcios y griegos creían que toda persona tenía un espíritu protector que estaba presente el día de su nacimiento y cuidaba de ella durante su vida. Este espíritu tenía una relación mística con el dios del horóscopo que reinaba el día que nació. También los romanos inventaron la creencia religiosa del ángel custodio, el hada madrina y el santo patrón. La costumbre de colocar velas encendidas en un pastel o tarta era un ritual espiritista para proteger al individuo de los malos espíritus durante el año. Por eso los griegos colocaban sobre los altares del templo de la diosa pagana Artemisa tartas redondas con velas encendidas. Se creía que las velas encendidas estaban dotadas de una magia especial para conceder deseos, y esta absurda creencia aún persiste hoy día. Las velas encendidas y el fuego siempre han tenido un significado místico. Durante los sacrificios, desde que el hombre comenzó a erigir altares a sus dioses, se creía que las velas de cumpleaños rendían honra y tributo a la persona que celebraba su cumpleaños, tal y como muchos creen hoy día. Originalmente, la idea de celebrar los cumpleaños estaba arraigada en la magia. El día más importante en el satanismo es el cumpleaños de la persona. Esta doctrina enseña que todo ser humano puede ser un dios atrayendo fuerzas espirituales a su vida. Los satanistas afirman que celebrar el nacimiento por medio del cumpleaños equivale a festejar el nacimiento de una divinidad. En realidad, la fiesta de cumpleaños está saturada de ocultismo
y de connotaciones satánicas. Por eso es que los cristianos no deben celebrar fiestas de cumpleaños. Los diferentes calendarios. Las celebraciones festivas en el Imperio Romano eran tan importantes para el ciudadano romano que el calendario juliano, que fue adoptado del calendario egipcio, instaurado por el político y militar Julio César en el año 45 a.C., incluía días para muchas diferentes celebraciones, incluyendo cumpleaños de dioses y hombres famosos. El astrónomo y filósofo Sosígenes sugirió a Julio César utilizar el calendario egipcio. Julio César lo introdujo al Imperio Romano como el calendario juliano, con énfasis en celebraciones continuas que más tarde influenciaron la sociedad romana y la mayor parte de Europa, pero fue sustituido en el año 1582 por el calendario gregoriano, promovido por el Papa Gregorio XIII, y es el calendario utilizado oficialmente en casi todo el mundo. El calendario juliano y el calendario gregoriano son diferentes en varios aspectos. Considere la siguiente cita acerca del origen del calendario romano. Nuestro calendario romano es de descendencia egipcia. Ellos diseñaron el calendario con 12 meses y con 365 días. Debemos entender que ninguno de estos calendarios son compatibles para Jehová Dios, porque su calendario es muy diferente al del hombre. Su calendario es preciso y el calendario del hombre contiene muchos errores. Rechazo de la Iglesia primitiva. Según la Enciclopedia del Libro Mundial, los primeros cristianos consideraban que la celebración de los cumpleaños era una costumbre pagana. Los hebreos no celebraban festividades paganas asociadas con el fuego, porque conocían el culto idolátrico que naciones vecinas dedicaban al dios del fuego Moloch. Ellos consideraban la celebración de los cumpleaños una adoración idolátrica, y Jehová les había advertido que no adoptaran costumbres extrañas de otras naciones. Sin embargo, en el siglo IV después de Cristo, la Iglesia Católica Romana comenzó a propagar la fiesta de la Navidad, como el cumpleaños de Jesucristo un 25 de diciembre. Esto causó que muchos llamados cristianos utilizaran esta fecha pagana como pretexto para festejar sus propios cumpleaños. La Iglesia cristiana primitiva nunca apoyó la celebración de los cumpleaños, porque el Señor Jesucristo no lo ordenó. La Iglesia cristiana primitiva sabía muy bien que esta festividad se había originado de los ritos y creencias ocultistas de los egipcios y griegos. Las Sagradas Escrituras tampoco mencionan personas santas que hayan celebrado sus cumpleaños. Abraham, Moisés y David caminaron con Dios y nunca celebraron sus cumpleaños. La Iglesia cristiana primitiva creía que todos nosotros entramos en un mundo cruel con el alma manchada por el pecado y que no hay razón para celebrar el cumpleaños. El pensamiento de la Iglesia era que el aniversario de un ser humano no era que naciera en la carne para prolongar su vida en el mundo, sino que muriera en la carne y naciera en el espíritu por medio de la conversión para vivir la vida eterna junto a su Salvador. El apóstol Pablo mismo afirmó en Filipenses capítulo 1 versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pedro afirmó en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos a conmemorar su muerte durante la Santa Cena, no su nacimiento. 3 ejemplos trágicos de cumpleaños. Solamente se mencionan 3 ejemplos de cumpleaños en la Biblia y los 3 fueron sucesos muy trágicos. En estos banquetes de cumpleaños se bebía, comía y bailaba desenfrenadamente hasta el punto de cometer atrocidades en muchos casos. El primer ejemplo está en Génesis capítulo 40 versículo 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. El faraón había ordenado la decapitación del jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. El segundo ejemplo, Mateo capítulo 14 versículos 6, 8 y 11. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes,
la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes. Ella, instruida primero por su madre, dijo: «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. El tercer ejemplo, Job capítulo 1 versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Los que conocen la historia de Job saben muy bien que él perdió todo, incluyendo a sus hijos e hijas, trágicamente. El rey Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 7 versículo 1: «Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento». El profeta Jeremías pronunció estas palabras en Jeremías capítulo 20 versículo 14: «Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito». Job maldijo su día en Job capítulo 3 versículos 1 y 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día: «Perezca el día en que yo nací». El engaño del diablo. La estrategia del diablo siempre ha sido engañar a la humanidad por medio de fiestas y tradiciones paganas que en la superficie parecen inofensivas y divertidas, pero que en realidad proyectan un mensaje espiritual engañoso. Al celebrar los cumpleaños, las gentes invitan a los demonios a que influyan en sus vidas, destruyendo sus hogares y sus congregaciones. El apóstol Pablo advirtió en 1 Corintios capítulo 10 versículos 20 y 21: «Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 enseña: «Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Muchos piensan que celebrar el cumpleaños de una manera cristianizada no sería tan malo si se aplica un giro de 180 grados con disimulada intención de crear una mentalidad y conciencia nueva de lo que estamos haciendo. Sin embargo, la Biblia no apoya la celebración de los cumpleaños. Analice bien esto. La esencia del aniversario de un hijo o hija de Dios no es cuando nace, sino cuando muere en la carne y nace en el espíritu, por medio de una conversión total para vida eterna. ¿Debemos celebrar el cumpleaños del Mesías? ¿Acaso no es la celebración del 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo? De ninguna manera. ¿Trajeron los magos de Oriente regalos al niño Jesús porque era su cumpleaños? Absolutamente no. Los magos de Oriente no llevaron regalos al niño Jesús por ser su cumpleaños. Ellos ofrecieron presentes al niño Jesús porque siempre era costumbre común llevarle presentes a reyes. Según el Viejo Testamento, hoy día la costumbre prevalece como una tradición. Los regalos eran por costumbre presentados a los reyes, y recuerde que Dios ni siquiera registró el día exacto del nacimiento de su hijo en las páginas de la Biblia, y usted no encontrará en el Nuevo Testamento ejemplos de los apóstoles del Señor celebrando su cumpleaños. Piénselo bien por un momento. Todos los años las gentes y la mayoría de cristianos celebran el supuesto cumpleaños de Jesucristo, mas no observan el día en que Él murió, el cual Dios claramente identifica y nos ordena que conmemoremos anualmente, según la Biblia. La fecha del 25 de diciembre era dedicada a dioses paganos por pueblos antiguos durante festivales paganos. El Dios Todopoderoso no se agrada que celebremos nuestro cumpleaños. Si hombres de Dios admitieron que sus fechas de nacimiento nada tenían de especial, ¿cómo puede entonces ser este día especial en alguna forma para nosotros? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19 advierte: «Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo». ¿Le agrada a Dios que celebres cumpleaños? ¿Le agrada a Dios si usted celebra o no su cumpleaños? ¿Qué puede tener de malo celebrarlo y recibir o dar regalos?
Jehová Dios advierte en Jeremías capítulo 10 versículos 2 y 3: No aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Luego que Jehová Dios liberó a Israel de la esclavitud en que vivía en Egipto, Él instruyó claramente en Levítico capítulo 18 versículo 3: No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Luego advirtió en Levítico capítulo 18 versículo 24: En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones, que yo he hecho de delante de vosotros. Dios no quería que su pueblo se contaminara con las costumbres paganas de otras naciones, y hoy día esa orden está vigente para su iglesia también. Él no quiere que la iglesia se contamine con las costumbres de este mundo. Celebrar cumpleaños como si fuera una ocasión especial es abominación para Dios. Egoístamente las gentes se enfocan más en sus vidas físicas y pasajeras y en lo material que en servirle a Dios. Un verdadero cristiano debe enfocarse en cómo agradar a Dios en su manera de vivir. Dios aborrece toda costumbre y tradición pagana. Créalo o no, la Biblia es la voluntad de Dios expresada. Hay que obedecerla. Cada palabra de la Biblia es un mensaje para nosotros y nos enseña a cómo conducir nuestras vidas, porque cuando la leemos, Jehová Dios nos está hablando. Proverbios capítulo 1 versículo 7 nos enseña: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es tiempo de reflexionar. Sépalo bien, la celebración del cumpleaños se originó de falsas creencias religiosas. Los faraones egipcios celebraban el cumpleaños, pero no en el día que habían nacido, sino durante su coronación, porque se creía que los faraones se convertían en dioses. Por otra parte, los griegos ponían velas encendidas en tortas redondas para adorar a su diosa pagana Artemisa. Recuerde, la iglesia cristiana primitiva nunca celebró cumpleaños. Los primeros líderes de la iglesia no respaldaron dicha celebración. La iglesia cristiana primitiva tampoco respaldó la celebración de los cumpleaños y nunca fue instituida como una observancia por la iglesia. ¿Por qué los cristianos celebran cumpleaños si esta práctica es de origen pagano? ¿Cuál es el propósito de encender y luego apagar las velas? ¿Cuál es el propósito de cantar feliz cumpleaños? El fundador de la iglesia de Satanás y autor de la Biblia satánica, Anton Szandor LaVey, dijo que el día más importante en el satanismo es el cumpleaños de una persona. ¿Para qué quiere un cristiano celebrar un día que está vinculado al satanismo? Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.